Hola, voy a hablar sobre neuroplasticidad en lesiones y tratamiento del plexo braquial. Como cirujanos de nervios, arreglamos axones, pero ojo, ese arreglo axonal va a repercutir directamente en la CPU, es decir, en nuestro cerebro. Y esto se correlaciona con un concepto que es la plasticidad cerebral. Es decir, qué cambios ocurren a nivel del sistema nervioso central, en este caso por arreglar un nervio, pero la plasticidad cerebral es un fenómeno abarcativo, normal, que está definido como la capacidad del sistema nervioso central de organizarse y adaptarse a cambios internos y estímulos externos, por lo cual la plasticidad está presente en prácticamente todos los eventos relacionados con funciones cerebrales. Es un proceso normal en el desarrollo neurológico que hace que, por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta, lo normal es que al principio sea un movimiento voluntario, que requiera de la concentración y de la atención, pero que con el correr del tiempo se vuelve involuntario y uno puede dedicar la atención, la conciencia a otras cuestiones y que los engramas motores se encarguen de automatizar esos movimientos motores. Otro concepto muy importante en relación a la plasticidad es que cuanto más joven es mejor. Esta es una foto mía en la adolescencia y esta es una foto actual. Como ustedes pueden ver, hubo cambios a nivel de la cabeza mía, pero no solamente cambios externos, como son más claros en esta fotografía, sino también cambios internos. Y la noticia también es que van a seguir habiendo cambios internos, también externos obviamente, pero internos sobre todo, a nivel cerebral. ¿Y qué cambios van a haber? Esencialmente que la plasticidad va a ir decreciendo, que ya ha ido decreciendo a cierto punto, pero que va a continuar ese decrecimiento de la plasticidad. Entonces, si ustedes ven la línea roja, miren cómo la plasticidad cerebral normal, influida por la experiencia, va disminuyendo con el correr de las décadas de vida. Y asimismo también el esfuerzo requerido para aumentar la plasticidad, el esfuerzo se incrementa, es decir, cada vez cuesta más. Y eso tiene una correlación práctica. Por ejemplo, si mi hijo de 11 años quiere aprender, no sé, hindú o ruso o sueco o cualquier otro idioma, bueno, le va a costar mucho menos porque tiene más plasticidad cerebral que a mí. Inclusive, esto ha sido demostrado también en este trabajo muy interesante, como la dominancia del lenguaje cambia en las lesiones obstétricas del plexo braquial del lado derecho. La dominancia normalmente es izquierda, y bueno, en los pacientitos que tienen una lesión del plexo braquial derecha, cambia la dominancia y tienen dominancia del hemisferio derecho del lenguaje. La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque tiene una plasticidad cerebral enorme. La plasticidad cerebral reconoce varios promotores, los más importantes son el uso, como se dice en inglés, use it or lose it, es decir, los pacientes que tienen el uso que usan más una función, la estimulan más. Por ejemplo, y esto también está estudiado y demostrado, si uno agarra un mono determinado y lo pone a hacer una serie de movimientos repetitivos con un dedo, con una mano, etc., el área motora primaria de ese que representa ese dedo o esa mano se va a agrandar en relación al uso que se haga. Por eso la frase use it or lose it está muy bien. Y también ocurre en los pacientes no videntes, en los cuales la corteza cerebral sensitiva de las manos, por ejemplo, para desarrollar la lectura del sistema braille, se agranda en detrimento de otras áreas no tan utilizadas, por ejemplo, típicamente la corteza occipital, la corteza visual. Entonces, que no recibe un input. Entonces, los cambios a nivel cerebral ocurren en forma permanente. El segundo punto para estimular la plasticidad cerebral es la rehabilitación. La rehabilitación es muy importante y justamente sirve, como ustedes saben, este es un trabajo que presentamos hace unos 10 años sobre uso de injertos largos. No importa el tema, pero como ustedes saben, decía antes, usa la rehabilitación, básicamente lo que hace es estimular el uso. Entonces, claro, si uno establece un programa de rehabilitación y lo cumple y evalúa la adherencia o el compliance de los pacientes
con dicho programa de rehabilitación, ve que cuanto el punto 4 sería de la escala, son los pacientes que tienen mucha adherencia o compliance a la rehabilitación. Y el punto 1 son aquellos pacientes que uno los opera y desaparecen y no rehabilitan más. Entonces, los resultados claramente se ven en el sentido de que los que tienen en la columna del final de la derecha el 4 son los pacientes que rehabilitaron adecuadamente en el programa y que también tienen una buena recuperación en cuanto a la fuerza. Entonces, cuanto más rehabilitación, mejor. Estos conceptos, que voy a hablar de plasticidad cerebral, tienen esta expresión en una revisión que hicimos hace 3 años, que apareció en la Neurosurgical Focus, sobre la plasticidad y la repercusión cerebral. Pero por supuesto no es un tema nuevo. En realidad, hace más de 20 años, Martin Malesi de Holanda ya había publicado sus trabajos iniciales en una época en la que no había resonancia, no había otras formas de medir la plasticidad cerebral. Él estudió la forma en la que repercute la transferencia de intercostales a músculo cutáneo. Intercostales a músculo cutáneo. Y vio los cambios cerebrales que ocurrían. Entonces, un poco para describir, y esto es muy importante de comprender, en una etapa temprana, que se llama breathing arm, el paciente tiene movilidad dependiente del nervio dador. Por ejemplo, en este caso, si hicimos intercostales a músculo cutáneo, en la línea roja del lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo la movilidad normal está lesionada justo fuera de la columna porque tuvo una lesión de plexo el paciente. Entonces, al hacer una transferencia de intercostales a bíceps, lo que hacemos es conectar una con otra. Y entonces, el movimiento de flexión del codo en esta etapa temprana o inicial lo va a ejecutar la corteza motora de los intercostales. Entonces, esto es lo que produce que el paciente tenga lo que llama el breathing arm, es decir, el paciente que cuando respira se le mueve el brazo. Ahora, en una etapa más tardía, y esto es lo interesante de la plasticidad cerebral, toma control de nuevo la corteza motora del bíceps. ¿Cómo lo hace? Se vuelve verde, como ustedes pueden ver. ¿Cómo lo hace? Ese cambio se da a lo largo de los meses, se da con la rehabilitación y tiene que ver con que hay una conexión que existe entre el área del bíceps y el área de los intercostales. Esa conexión, el cerebro no la fabrica, puede estimularla, pero no es una conexión que pueda nacer desde cero. Y ahí es donde viene el control voluntario del paciente. Entonces ya sí, esa es la conexión, la flecha negra, y ya donde el paciente puede tener un movimiento que no dependa enteramente de la respiración, como ustedes pueden ver acá. Frénico, división anterior. Claro, esas conexiones, como decía, son preexistentes. Entonces, fíjense cómo en un paciente, normalmente cuando uno tiene que hacer un movimiento de flexión de codo con intensidad, con fuerza, normalmente estabiliza el tórax, contrae los intercostales. Entonces, esa conexión existe en el ser humano normal. Es parte de los engramas motores que uno va aprendiendo. Entonces, lo que hace la cirugía de nervios, en este caso, es utilizar esos engramas preexistentes para su provecho. Pero la plasticidad es limitada. El cerebro no puede, como dije antes, crear una conexión, solo usa conexiones preexistentes. Y acá, como mi amigo Fernando Martínez muestra, las conexiones de la sustancia blanca son preexistentes. Y también se ve en esta resonancia. Entonces, cuando uno hace una conexión de intercostales a músculo cutáneo, el resultado es bueno, está en verde, y cuando hace de frénico a músculo cutáneo también es todavía un poquito más bueno, es de 80% contra 70%. Entonces, el nervio frénico como dador da un 80% en este otro trabajo que publicamos allí por el 2015, más de 80% de buenos resultados. Pero, claro, fíjense en este caso, 14 meses después de la cirugía, aún en fase temprana. Un resultado excelente en cuanto a movilidad. Bien, esto. Como ustedes pueden ver, el paciente tiene movilidad. Sostenete la mano ahora. Le pedimos que flexione y flexione. Sí. Pero si le pedimos que respire, al flexionar, logra una mejor flexión, con más fuerza y con más ángulo. E inclusive si le pedimos que respire sin flexionar, y ahora respirar profundo sin mover. Fíjense cómo el brazo se mueve espontáneamente.
O sea, el paciente todavía está en una etapa temprana, Vamos a ver. está en el breathing arm. Vamos a ver. Esta otra paciente es Mantener justamente arriba. lo contrario. Es una paciente que tiene 12 años de Bien. evolución, Aflojar. fue operada tempranamente, a Ahora, los 6 años, tenía Vamos a buena ver el hombro para plasticidad, adelante, y para atrás. cuando uno le pide que Dale. haga movimientos, bueno, los movimientos son ¿Así? bastante independientes. Pero ¿cuán independientes son? Bien, esto. Bueno, justamente este trabajo publicado en el JNS hace 2-3 años mostraba, analizamos el efecto de la plasticidad sobre la transferencia estrictamente de nervio frénico a músculo cutáneo o a bíceps. Entonces, lo que le pedimos a los pacientes es que hagan flexión de codo y hagan inspiración, con lo cual el nervio frénico disparaba para la inspiración, y también que haga expiración sin uso del nervio frénico, también que medimos el ángulo en inspiración y en expiración, y también eso del breathing arm, es decir, que el paciente respire y vemos si se mueve o no espontáneamente. Por supuesto, siempre con un dinamómetro medimos la fuerza y fuimos viendo cómo en pacientes con distinto grado de outcome, de evolución, de follow-up, perdón, y vimos qué grado de independencia tenían de los movimientos de respiración. También lo que hicimos fue, voy a poner un poco el sonido en esta diapositiva, lo que hicimos fue con un electromiograma, en realidad con una aguja de electromiograma colocada dentro del bíceps. Vean cómo, ahí saco el sonido, vean cómo el paciente descarga potenciales de unidad motora al flexionar el bíceps. Entonces, la conclusión que uno puede sacar de este trabajo es que el impacto de la respiración en la flexión del codo nunca desaparece. Si bien es muy bueno, se van independizando los movimientos, nunca desaparece del todo, pero disminuye notablemente a lo largo del tiempo. Esa disminución afecta más al ángulo y a la flexión que a la fuerza. De hecho, los pacientes logran hasta un 10% más de fuerza, tardíamente, los pacientes con largo follow-up, hasta un 10% más de fuerza que en los pacientes cuando inspiran que cuando no hacen la inspiración. Otro mecanismo de medir este tema de la plasticidad cerebral es con el uso de la fatiga o el endurance, es decir, la capacidad de resistencia muscular. Entonces, si uno inerva un codo para flexión por una lesión de plexo braquial, claro, y coloca un peso, depende del dador que haya utilizado, va a depender la resistencia muscular a la fatiga. Entonces, esta es otra forma también de medir los resultados, pero también tiene mucha implicancia en esto que decía de la plasticidad cerebral. Este es un trabajo que tiene muy pocos meses, es de junio del 2020, y como ven, usamos diferentes dadores y comparamos la diferencia entre la fatiga. Y usamos esencialmente dos dadores, el nervio espinal accesorio y el nervio frénico. Ahora, el nervio espinal accesorio es un nervio que tiene un firing o un estímulo, una descarga, mucho más constante, porque su función es mantener la cabeza erguida. Entonces está descargando todo el tiempo, en todo momento. Salvo que uno esté acostado, relajado, si no, está descargando. En cambio, el nervio frénico solamente descarga cuando inspira, solamente durante la inspiración, para mover el diafragma. Entonces, ¿qué suponemos nosotros que vamos a encontrar respecto a la fatiga cuando usamos el nervio frénico como dador en las lesiones de plexo braquial o cuando usamos el nervio espinal accesorio? Bueno, muy bien, adivinaron. Vamos a tener una diferencia importante en el endurance. Y esto está estadísticamente demostrado. Es decir, la diferencia no es que es una diferencia menor, es una diferencia estadística. Los pacientes que se inervan con el frénico van a tener una buena fuerza, pero una poca resistencia, en contraposición a los pacientes que tienen una inervación con el espinal accesorio. En la práctica clínica, esta es aquella paciente que les mostré que tenía un largo follow-up hace años, vean cómo la movilidad está bien independizada. Tiene frénico a bíceps. Prácticamente no se nota. Ahí le estamos diciendo que no respire. Y si le decimos que respire, fíjense cómo se mueve la blusa ahí, está respirando. Sin embargo, mínimamente se ve una contracción casi imperceptible
del bíceps. Pero si lo medimos con el dinamómetro, como dije antes, puede tener hasta un 10% más de fuerza. Entonces, Y ahora ponerlo de vuelta. lo que hace, cuando le pedimos un esfuerzo un poco más grande, es de la misma manera. aumentar la fuerza inspirando. Ah, te puse tan cancheta que está. Y ahí logra tener un poco más de fuerza y lograr Muy bien. ese movimiento que nosotros le pedimos. Muy bien. Y saben que esto es lo que hace uno normalmente, porque cuando tenemos que levantar un peso pesado, importante, lo que hacemos es inspirar y recién ahí estabilizamos la parrilla costal y logramos mover. La técnica de Oberlin es una transferencia muy utilizada de ramos del cubital al bíceps. Tiene una tasa de éxito muy elevada y claro, tiene que ver también con la cercanía de las cortezas motoras de ambas, de el dador, que sería el cubital, con el receptor, que sería el músculo cutáneo. Pero no pasa lo mismo cuando usamos, y ahí dice don't try this at home, o sea, no traten de hacer esto. Esto no es una técnica que nosotros utilizamos, este paciente es muy antiguo, y lo que hicimos fue, como ustedes pueden ver, usar hipogloso, que ahí ven la secuela de la sección del hipogloso, al bíceps. Sin embargo, los resultados no han sido todo lo buenos que uno quisiera, porque como ustedes pueden ver, mueve la lengua y sí, mueve el codo, pero en forma intrascendente, con poca fuerza. Y no solo lo importante es que no tiene poca fuerza, en este caso, no siempre es así, sino que aparte, la independencia que se logra es pobre. Es decir, el paciente para mover el bíceps va a necesitar mover la lengua contra el paladar. ¿Y por qué ocurre esto? Justamente porque la plasticidad cerebral está involucrada. Esto es un artículo posterior donde muestra el limitado uso del hipogloso como dador para las lesiones de plexo. Pero claro, la explicación está acá. Esto que está en rojo es la flecha que une la corteza motora del codo con la lengua. Y como ven, hay mucha diferencia. Entonces, la plasticidad, como dije varias veces, es limitada. El cerebro no puede crear una conexión, solamente usa conexiones preexistentes y no existe una conexión preexistente entre la lengua y la flexión del codo. Como sí existe entre el hipogloso y el facial. Y este es un trabajo también presentado hace unos años sobre diferentes técnicas de reinervación facial y mostrando que el nervio hipogloso sí es muy buen. Fíjense que tiene la columna celeste 92% de tasa de buen resultado. Contame, ¿cómo es tu nombre? Diana. Entonces, ¿cómo es tu nombre? en un paciente como ustedes pueden ver aquí, ¿Qué edad tenés? 60. esto es preoperatorio y del otro lado Sí, operatorio. 61. Vivo en Resultados. Bien. Claro, porque las cortezas están cerca. Entonces uno tiene, como dije antes, 92%, como en la técnica de Oberlin. Pero ojo, ¿qué pasa con las emociones? Claro, las emociones están unidas directamente entre el lóbulo límbico y la expresión facial de las emociones con los núcleos del nervio facial. Entonces, cuando uno tiene miedo, se ríe, cualquier otra emoción, angustia, lo que fuere, claro, eso se expresa en la cara. Entonces, la anastomosis hipoglosofacial no está diseñada para las emociones. Y ese es uno de los grandes déficits que tiene esta técnica. Fíjense ustedes cómo cuando uno le pide al paciente que sonría, lo hace solamente la hemicara normal, pero no la hemicara perturbada. El video que les mostré anteriormente, la misma paciente mostraba que el resultado era excelente. En realidad lo es. Pero, ojo, hay que aclarar que para las emociones no es tan activa. La sonrisa, por ejemplo, espontánea va a ser de esta manera. La plasticidad de vuelta, y este es el gran concepto de esta conferencia que quiero transmitir, es limitada. El cerebro no puede crear una conexión, solamente usa las conexiones preexistentes. En este caso, otra técnica es la reinervación de la córnea, en la cual usamos un nervio normal, que es el A, es el nervio supraorbitario o supratroclear, cualquiera de los dos se puede usar para, con un injerto, llegar a la córnea izquierda, que en este caso está denervada. O sea, sobre la derecha de la imagen es la córnea que tiene denervación. Entonces lo que hacemos es inervar esa córnea. Y aquí pueden ustedes ver la consecuencia de la denervación corneana es la úlcera, y esto ocurre en muchas lesiones del plexo, después de tumores de base de cráneo, como meningiomas petroclivales, donde se daña el nervio trigémino. Entonces tenemos que saber que esta técnica está dentro del arsenal terapéutico para evitar úlceras de córnea. Lo que hacemos es colocar un injerto que va de un lado al otro.
Acá tienen el video, pero bueno, no voy a mostrarlo todo, simplemente muestro, esta es la unión del nervio supraorbitario con el nervio supratroclear y la segunda parte de la cirugía, adelanto el video, en la cual se ve a la gente de oftalmología, en este caso el doctor Ebner, el doctor Friedrich, haciendo la parte en la cual dejan los axones cerca del limbo esclerocorneal para producir la inervación o la reinervación, mejor dicho, de la córnea mediante el injerto. Ahora bien, de vuelta a la plasticidad se mete, y esto es un artículo también que publicamos y mostramos que la reinervación existe, no es un invento, hay forma de objetivarla como la microscopía confocal in vivo, pero de vuelta se mete el tema de la plasticidad cerebral. Vean ustedes, en este video van a ver los injertos colocados. Esto es algo único, porque normalmente cuando uno coloca un injerto, cierra la piel y ya dejó de verlo para siempre. En cambio, en este caso, uno coloca los injertos, en esta cirugía, uno coloca los injertos y después lo sigue viendo, porque se ven ahí, ustedes lo pueden ver. Y ahora quiero que Entonces, me cuentes. ¿Qué fue Estoy lo que pidiendo a pasó este cuando paciente el que doctor Ebner narre te sacó cuando le los sacaron los puntitos puntos, Contámelo. Mirando la que cámara. sostenían puntito. Sí. Cuando él me empezó los a sacar injertos, el puntito, sí. primero me puso y una claro, gota ella lo que de- dice de que bueno, hacer tuvo algún anestesia, dolor, alguna Sí. molestia, y etcétera. él empezó a tirar Tuvo del una puntito buena de Pero arriba. reinervación, cuando te No, al tuvo principio nada, pero el llegó efecto un punto protector que de el la córnea, puntito pero se le ojo, trabó cuando le sacaron los y puntos, era ¿dónde sintió? Sintió acá. en el nervio Esto supraorbitario, es corrió decir, así. toda ese área Sí. sintió una gran electricidad Yo que pensé se que le era transmitía. corriente, Es que me decir, había agarrado la el máquina, impulso pero no. axonal, si Me bien volvió a está poner inervando la otra córnea gota del más, lado, en que este es, caso, del lado sedante. derecho, Y Lo mismo, cada vez peor. el origen No pudo lugar? tocarme. Acá. de los axones es del lado izquierdo y por eso No pudo seguir. ella siente todavía del lado izquierdo. Es probable que esta sensación se vaya disminuyendo a lo largo de los años, pero sin embargo va a persistir. Claro, porque el impulso axonal va a tener que ir de un hemisferio al otro a través del cuerpo calloso para recién ahí inervarlo. Entonces, esto, si la paciente tuviera 6 años, 5 años, 2 años, claramente no va a ocurrir, porque el cerebro va a formar sus conexiones sensitivas adaptadas a esta nueva realidad. En cambio, en una paciente, como es este caso, ya adulta, es más difícil de conseguir la independencia o el cambio de la plasticidad. Por eso siempre el concepto es la plasticidad es limitada. El cerebro es dinámico, su plasticidad desempeña un papel importante, como traté de demostrar, en los resultados de la cirugía. Y la plasticidad también es un hecho que va cambiando a lo largo de la vida del paciente. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una cirugía nerviosa. Tenemos que saber si vamos a operar un plexo, cuál va a ser nuestro dador, cuál va a ser nuestro receptor, cuál va a ser la edad de nuestro paciente, si vamos a tener éxito o no. Y todos estos parámetros van a depender justamente de la plasticidad. Entonces, insisto, la plasticidad es un hecho que nosotros debemos conocer como cirujanos para poder tener un buen resultado. Entonces, como frase final, la frase que ya dije varias veces en esta conferencia, que es que la plasticidad cerebral existe, es buena, es limitada. El cerebro no puede crear una conexión, solamente usa las conexiones preexistentes. Y, finalmente, entonces, agradecerles por la atención.